este debate que hay en el mundo sobre si uno es nacionalista o es globalista. Son como dos grandes, digamos, si uno divide el mundo en izquierda y derecha, también lo puede dividir en globalistas y nacionalistas. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué te mostré los tweets de Victoria Villarroel antes, defendiendo la argentinidad en contra de los franceses colonialistas, de los franceses que traen inmigrantes y los meten en su equipo pero que no son verdaderamente franceses? En toda la concepción que tiene Victoria Villarroel en esos tweets hay una idea que es la del nacionalismo. El nacionalismo está muy en boga en este momento en el mundo. Y está en boga, en general, alineado con la extrema derecha o con la nueva derecha, ¿de acuerdo? A como quieras pensarlo. Ahora, mira qué interesante esto, que es, en ese alineamiento, Victoria Villarroel tiene más que ver con Marine Le Pen que Javier Milei. Porque Javier Milei no es un nacionalista, como sí es Victoria Villarroel. Javier Milei está dentro de lo que uno podría llamar los líderes globalistas. Es un líder globalista muy particular, porque es un líder que a ver, ¿qué digo cuando digo globalista? Es un tipo que cree que el mercado global tiene que ordenar todo. Entonces, que en vez de vos hacer una medida proteccionista de tu economía, tenés que levantar todas las barreras para que haya un comercio libre. Es un tipo que cree en eso. Rompe la idea de tú y mí, quizás, ¿no? Como la división de fronteras de los estados-nación. O sea, concibe el mundo como un gran lugar de... como un gran marketplace. Exactamente. Eso. Ahora, el que piensa más o menos como él a nivel global es Macron. Macron, lo llamativo, es que es un líder más, digamos, progresista en lo social cultural, ¿no? Pues es un tipo que, defiende mucho la idea del cambio climático y combatir el cambio climático. Es un tipo que está a favor de los derechos de las minorías, digamos, públicamente ese es su discurso, ahí está alineado, ahí se encontraba con Alberto Fernández. Ahora, fíjate qué llamativo. Cuando Macron quiere hacer el acuerdo Mercosur-Unión Europea, acá se encuentra con resistencias del peronismo. Alberto Fernández tenía problemas vendiéndolo acá. ¿Por qué? Porque el peronismo más cristinista es más nacionalista que globalista. Entonces era difícil vender, el acuerdo de libre comercio. En general, ¿qué pensás, Sof? Mira, voy a hacer una prueba. ¿Qué pensás de acuerdo de libre comercio con Europa? ¿Te cierra o no te viene bien o te viene mal? El ALCA, por ejemplo. Sí, estoy... No. Negativo. Negativo. Ahí está. Porque hay una idea del peronismo más kirchnerista que es más nacionalista que globalista. Sí. Ahora, fíjate qué loco esto, que es Milei está más cerca de Macron por el globalismo, pero los socios mundiales de Macron son todos nacionalistas. Claro. Entonces, Milei se emparenta con Trump, con Víctor Orbán, con Giorgia Meloni. Los de Milei quisiste decir. Los socios de Milei. Los socios de Milei se emparentan con, todos estos, Víctor Orbán, Meloni, Marine Le Pen, piensan como él en los temas culturales sociales, están en contra del feminismo, del cambio climático, pero en los términos más profundos de su ideología, no piensan como Milei. Porque Milei piensa más como Macron que como ellos. Claro. ¿Se entiende la locura? O sea, por eso es tan difícil ubicar a Milei como una figura dentro de ese Star System de nueva derecha y extrema derecha, porque tiene una diferencia sustancial, incluso con Bolsonaro, que es que Milei no es nacionalista, tiene otra forma de pensar el mundo. Con Donald Trump también. Y con Donald Trump. Que es Donald muy nacionalista, Trump, muy proteccionista. Uno diría que fue el que impulsó esta ola nacionalista, como levantando barreras comerciales para que no le puedan inundar Estados Unidos de productos extranjeros, que es exactamente lo que Milei quiere hacer. Claro. Entonces, Milei se esfuerza por demostrar que no tiene no concibe a la nacionalidad argentina como tal. Claro. En cada declaración que da. si vos lo ves a Milei, él hace un esfuerzo permanente por mostrar un nacionalismo que él no siente y que no se ve representado en sus ideas y sus políticas. Por ejemplo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Imagínate a Trump haciendo eso. O a Víctor Orbán o a Meloni. O diciendo Margaret Thatcher, banco a Margaret Thatcher. O diciendo banco a Margaret Thatcher. Exactamente. O los logos del servicio de inteligencia con el águila. O sea, también esas cosas... Esas cosas más inspiradas en el afuera que en el... Claro. Entonces él Ahora, tiene... lo tocas a Messi o a la selección
Y dice el gordo Dan en Twitter, ningún funcionario le tiene que decir a Messi que tenga que pedir perdón. Sí, pero Milei está sobreactuando ese nacionalismo y lo Es ves, que lo ves con la sobreactúan banda ahí. y lo viste en el desfile. La pata nacionalista de derecha, de una extrema derecha más tradicional, más tradicional, más emparentada a todas las extremas derechas del mundo, es Victoria Villarroel, no es Milei. Entonces, ahí está la tensión que se ve que es interesante, que es Victoria Villarroel está proponiendo un proyecto diferente, que es un proyecto de extrema derecha nacionalista basado en la fuerza de seguridad de los militares. Como pide la historia. A ¿no es diferencia de cierto? Milei, que es un tipo que cree en levantar todas las restricciones y es un libertario, Ahora, anarcocapitalista. ¿esto no contiene ambas posiciones dentro del gobierno? Porque lo que venía pasando también me parece que hay una gran parte de la gente que votó a Milei que es más nacionalista, de derecha, lo que sea, todo lo demás, que debe encontrarse huérfano de esas expresiones dentro de lo que es la representación en el presidente. Sí. Por eso también Villarroel de alguna manera debe estar yendo a ocupar ese espacio. Es que claramente ella lo amplía en ese sentido. Pero también, cuando se da en forma de interna y empieza a haber disensos, ahí yo lo que te muestro es, mirá, la interna es un poco esta. Son proyectos muy distintos de cómo pensar un país y de cómo pensar el mundo. Por eso, Victoria Villarroel hace esos tweets. Porque ella tiene esa línea, que es una línea, si querés, más parecida a la de Guillermo Moreno. Total. Guillermo Moreno es un peronista nacionalista, completamente nacionalista. Él diría de inclusión, no de exclusión. A ver, lo escuchamos a Guillermo Moreno hablando de Francia, a ver. En particular de todo esto. Esto fue cuando fueron las Parece elecciones que en Francia. sigue siendo para nosotros la contradicción globalización-nacionalismo, y hay que ver este gobierno en Francia qué piensa hacer en el Amazonas. Lo que quería hacer Macron en el Amazonas no me gustaba, interferir en el Amazonas no me gustaba. Claro, Vamos a ver qué hace. uno diría, Moreno, peronista, debería estar alineado a Macron. Pero Macron es una persona que piensa totalmente distinto a Moreno y piensa más parecido a Milei. Lo raro es que acá se lo vende como progre, amigo de Alberto Fernández, pero el problema es ese, es que Milei es un personaje complejo en ese sentido porque no es tan parecido a esas nuevas derechas, o es parecido en algunas cosas, pero no en cuestiones muy importantes de fondo. Para recordar lo del Amazonas, cuando había incendios y decían lo del pulmón del mundo se está jodiendo y todo lo demás, quiso haber una intervención por parte de la Unión Europea para sancionar Claro. a Bolsonaro por las cosas que pasan dentro de su país, que Bueno. técnicamente es una intromisión. Y eso todo impulsado por Macron, porque Macron, de acuerdo a sus ideas, cree en una cuestión de un mundo global en donde él, digamos, desde distintos enfoques, porque... pero es claro, nosotros como franceses tenemos la responsabilidad de intervenir en el Amazonas, cosa que para Moreno es una locura, ¿no? A ver. Sí, este gobierno. Nosotros necesitamos que los europeos se vayan de América, porque se tiene que ir a Inglaterra de las Malvinas. Y esto Nuestro es más la ordenador- línea Villarroel, pero no es la línea Milei. La línea Milei es que vengan, abramos las fronteras. ¿Se entiende la tensión? ¿Cómo Sí. es interesante? Bueno, es que los europeos no son americanos, no tienen nada que hacer. en América para los americanos. No tienen nada que hacer. Ni los franceses en el Amazonas, ni los ingleses en Malvinas. Ni los Ese es el chinos en las ordenamiento. De Claro. ahí, nuestros aliados naturales son los que no quieran a los franceses en el Amazonas. Todo aquel que diga bienvenido, Macron o el que fuera al Amazonas, nos complica. ¿Te importa más eso que Todo. si son de izquierda o de No, derecha? pero es que yo izquierda-derecha no armo ese esquema. Por eso te Claro, digo, ¿ves? Hay como... es otra forma de pensar la política, que si yo te ordeno izquierda-derecha, te pongo Macron izquierda, si querés, culturalmente, y Milei derecha. Ahora, si te digo globalistas nacionalistas, te los ubico al mismo lugar. Y a Villarroel y a Moreno te los pongo del otro lado. Y te los pongo con Trump, y te los pongo con Víctor Orbán, y te los pongo con... ¿se entiende? Sí, también es interesante que Milei, cuando estuvo en la reunión del Mercosur, él eligió no ir y un poco empezar a romper cierto vínculo de Argentina con ese espacio de articulación entre países, eligiendo ir a esta reunión con Bolsonaro y demás. Mientras, si vos ves en la articulación entre países en Europa, es mucho más consolidada, digamos. O sea, no está mucho más entregado a
articular con Europa, articular con Estados Unidos, que entre los países de De Latinoamérica. Latinoamérica, totalmente. Siendo un país tan importante como Argentina, que durante mucho tiempo le pelea a Brasil ser uno de los países más importantes de Latinoamérica. Y eso tiene que ver con el nacionalismo, porque el nacionalismo en Argentina tiene una tradición latinoamericanista. No todo, pero hay una parte que tiene una tradición de la patria grande, digamos, ¿no? Esa es una idea, Sí. es un nacionalismo posible, que es un nacionalismo de regional, Claro. un regionalismo. Pero Milei tiene otra idea, es otro su proyecto, es otra su formación, y por eso es tan complejo a veces criticar y entender estos posicionamientos.